Hoy en XD te mostraré cómo capturar valores ingresados por el usuario usando JavaScript y Node.js. Lo mejor de todo, omitiremos el uso de los callbacks. Muy bien, los requisitos mínimos a tomar en cuenta son tener un entorno con Node.js y tener acceso a instalar paquetes con npm. Entonces, hablemos de la forma común para pedir datos al usuario. Para esto, en un proyecto Node.js, vamos a importar la librería Readline. Asimismo, vamos a configurar lo que es una instancia de Readline, indicando que tome los procesos de ingreso y de salida de datos. Una vez definido nuestra instancia en la variable rl, vamos a llamar a una función en la cual vamos a indicarle a nuestro usuario que ingrese, por ejemplo, su nombre. El valor que ingrese el usuario va a ser almacenada en una variable que es parte de un callback que estoy colocando en pantalla. El callback sería estas líneas de código que están sombreadas. Para este caso la variable es nombre. Asimismo, en la línea 9 estaría indicando un saludo para el nombre de la persona que en este caso está usando el software. De manera que si ejecuto este proyecto, vamos a ver que en la consola va a pedirme el nombre. Para ello voy a hacer el ingreso, voy a colocar un nombre y asimismo, realiza el saludo correspondiente. Pero, ¿cuál es el ligero problema que plantea esto? Es el uso del callback, este callback que estoy marcando, que es una función que se va a ejecutar una vez que el usuario haya ingresado el dato. Es decir, si yo colocara líneas antes la impresión de un texto, por ejemplo como paso 1, y asimismo yo deseo imprimir una línea adicional que indique paso 2, lo que va a imprimir JavaScript van a ser ambos pasos antes de que yo pueda ingresar el nombre. Esto ocurre porque el callback no bloquea la pila de ejecuciones de este software. Es decir, primero se solicita que se imprima paso 1, se hace el llamado al ingreso de datos, pero este callback no tiene ningún bloqueo. De manera que mi código va a saltar a ejecutar el paso 2. Vamos a verlo en funcionamiento entonces. Voy a limpiar la consola, ejecutamos y como podemos ver se imprime el texto que dice paso 1 y luego se imprime el texto que dice paso 2. Me aparece de todas formas lo que es la solicitud del nombre, pero en definitiva, nuestro software ya no está funcionando como probablemente esperábamos que trabaje. Si de pronto planeabas que esto funcione tal cual como lo hacen en otros lenguajes, por ejemplo como en Python, el cual el ingreso de datos queda bloqueado hasta que el usuario pueda ingresar la información, solo en ese momento se continúa con la pila de ejecuciones de código fuente. Pero en JavaScript esto no va a funcionar. Una vez más, ¿por qué? Por el uso de este callback. Bueno, en reducidas palabras indicaría que es una función que se va a ejecutar después de un evento. En este caso, el ingreso de datos por parte del usuario. Bueno, para profundizar esto vamos a requerir un video adicional, pero de todas formas voy a dejarte un enlace en la descripción para que puedas investigar más acerca de estos callbacks en JavaScript. Entonces, vamos a resumir para este video que cuando se solicitan datos al usuario no existe un bloqueo de ejecución. Soluciones a este problema es incluir una nueva función denominada Promisify, ¿correcto? Que también es parte de las utilerías de Node.js. Teniendo esta función, voy a crear una nueva variable que se llame question. Y voy a relacionarlo con las funciones que ya tenía previamente mi instancia Readline, tal cual como se ve en la línea 9. Para notar los cambios de mi solución, voy a comentar las líneas anteriores, en la cual identificamos el problema.
Asimismo, crearé una función asíncrona que se denomine pedir datos. Esta función debe ser asíncrona. ¿Por qué? Porque utilizaremos la variable question, que ahora está relacionada con Promesify. De esta manera entonces voy a declarar una variable nombre y asimismo llamaré a la función question, esta que hemos declarado en la línea 9, que está relacionada con Promesify. Solicitaré el nombre y líneas abajo voy a imprimir el saludo, que en este caso sería de la misma forma como en el algoritmo anterior. Evidentemente, voy a colocar mis console log para ver si el paso 1 y el paso 2 se están imprimiendo de forma ordenada. Muy bien, habiendo terminado la definición de mi función, voy a llamar a la misma. Asimismo, cuando vuelva a ejecutar este algoritmo, lo que debe ocurrir es que inicialmente se imprima el paso 1, me solicita el nombre y podría tomar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora o mucho más tiempo para ingresar el nombre. Pero la ejecución de las líneas va a quedar bloqueada. ¿Por qué? Porque estamos usando la palabra clave await, que va a permitir que se espere la ejecución de esta función. Línea seguida imprimirá el saludo de hola y por último imprimirá el texto que dice paso 2. Ejecutamos entonces nuestro algoritmo para ver cómo se desempeña. Veo que inicialmente me arroja el texto que es paso 1. Voy a ingresar el nombre. Presionaré Enter. Veo que manda el saludo y por último imprime el paso 2. Es bastante distinto del primer algoritmo que habíamos trabajado. Para notar la diferencia entre ambos algoritmos, voy a comentar la llamada de esta función que es pedir datos. Asimismo, descomentaré mi algoritmo anterior. Es decir, voy a volver a mencionar el problema una vez más para que puedas notar cómo es que se desempeña este bloque de código. Presiono Run para poder ejecutar este algoritmo y como puedo ver, se está imprimiendo paso 1 y se está imprimiendo paso 2. Es decir, una vez más, noto que no existe un orden de ejecuciones. Voy a presionar Stop para ver cuál es la mejora que se ha logrado. Comentamos una vez más esto. Y evidentemente la llamada a mi función. Voy a ejecutar de nuevo el algoritmo y es evidente que inicialmente se pide lo que es el paso 1, se pide el nombre y por último la ejecución del paso 2 está en la línea final. Podemos decir entonces que hemos dado solución a este problema de pedir datos y esperar que se ejecuten de forma ordenada. Muy bien, si con esta solución quedas satisfecho, ya puedes continuar desarrollando tus proyectos. Pero si buscas una solución más rápida, sin tantas líneas de código o muchos cambios, podemos utilizar una librería denominada PromptSync. El uso de esta librería es bastante sencillo. Es más, va a ahorrarnos muchas líneas de código de lo que hemos hecho el día de hoy. Entonces, para su instalación, vamos a utilizar este comando, que es npm install prompt-sync, que lo voy a ejecutar en la terminal de mi editor de código. Voy a colocar entonces npm install prompt-sync. Presiono Enter. Esto va a instalar la librería. Asimismo, voy a tener que eliminar todo este código desarrollado. ¿Por qué? Porque PromptSync abstrae mucho código de lo que hemos desarrollado. Entonces, vamos a decirle adiós a estas líneas de código. Inclusive vamos a eliminar las librerías Readline y Promesify. Vamos a reemplazarlas por lo que es PromptSync. Así que voy a copiarlo de esta forma. Ya lo tenemos
presente dentro de nuestro proyecto. Y por último, vamos a solicitar el nombre a nuestro usuario. En este caso, declaro la variable nombre, indicaré prompt, planteo la pregunta y por último voy a darle el saludo correspondiente. Y sin olvidar que adicional voy a añadirle estos console log para determinar el orden de las ejecuciones y que éstas estén trabajando de forma correcta. Entonces, tenemos, el paso 1 sería una línea antes de la solicitud para ir todos en orden. Listo. Entonces, voy a plantear que inicialmente se escriba paso 1, se solicite el nombre, se espere el tiempo que se tenga que esperar para ingresar el dato, saludemos a dicho nombre, a la persona que ingresó y por último se debe imprimir el texto paso 2. Todo en este orden de ejecuciones. De esta manera entonces voy a ejecutar mi algoritmo. Podemos ver ahí en las ejecuciones que aparece el texto paso 1, tal cual como lo hemos indicado. El algoritmo está bloqueado en el ingreso de datos, a pesar de que nosotros no hemos utilizado las palabras claves await o async. Entonces voy a ingresar lo que es un nombre, presiono enter, me debería saludar y por último va a arrojar el texto que dice paso 2. En conclusión entonces, estaría ahorrándote muchas líneas de código si utilizas PromptSync. Voy a borrar estas líneas que no son requeridas, al menos para este pequeño algoritmo. Como puedes ver, estarías utilizando 3 líneas de código en comparación del código anterior, que necesitamos definir el input y el output directamente de los procesos, de pronto por ahí utilizar estas palabras clave de las promesas await o async. Y en ese sentido, en este video quedan ambas soluciones, trabajando con Readline o con PromptSync. Por cierto, no olvides la caja de comentarios. Nos vemos.